de Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde el Padre creó la lumbrera celeste, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. El texto de la Reina Valera dice, en el cual no hay sombra de variación. Él dice, Él no se mueve como la sombra. Recuérdese que en la época que Santiago escribió, los relojes que existían eran reloj de sombra de arena. Y conforme a la sombra de la pirámide, por ejemplo, se sabía qué hora era. No hay sombra. Cuando la sombra le daba a la pirámide, son las 3. Son las 4. Cuando la pirámide no tenía sombra, entonces era el mediodía. El solazo ahí. Cuando no tenía sombra era el mediodía. Ahora, ¿usted quiere ver si es así? Párese a las 12 para que usted vea a ver si usted tiene sombra. A las 12 no hay sombra. Y si estaba nublado, pastor, si estaba nublado, ese día nada más lloviendo. ¿Eh? En verano, cuando son las 12, no da medio de la escucha chiquita. ¿Verdad? Chiquitico en verano. Ok. Muy bien. Entonces, señores, para terminar la idea, entendiendo esto, debemos entender también que Dios es amoroso, clemente y misericordioso siempre, y también es justo y aborrece el pecado siempre. Usted ha visto gente diciendo como que en el Antiguo Testamento habían cosas que eran pecados y que ahora en el Nuevo Testamento no son pecados. No, porque en el Antiguo Testamento Dios permitía que se asesinara porque era en el Antiguo Testamento, pero ahora si no asesina eso es pecado. Eso es mentira. Es una teología barata. Exacto. Eso es una mentira barata. Que Dios mandaba a asesinar y que ahora, si Dios es el mismo. He pecado y he pecado, ha sido pecado siempre. ¿Y por qué Dios mandaba antes? ¿Y por qué Dios ahora no manda? Los tiempos cambiaron. Por eso yo le decía a ustedes, la iglesia no está en guerra, Israel sí. Se lo voy a explicar de nuevo. La iglesia no está en guerra, Israel sí. ¿Cómo así, pastor? Si la Biblia, si el canon no se había cerrado en el 98, después que escribieron Apocalipsis, hoy los muertos que hay en Gaza tendrían que salir en la historia bíblica también. Se lo voy a explicar de nuevo. La iglesia no está en guerra, Israel sí. Mi pregunta es, ¿dónde se escribió la Biblia? ¿O dónde se dieron los hechos o acontecimientos que están en la Biblia? Israel. ¿Qué pueblo estaba en guerra? Israel. O sea, que esa historia de que no, que Dios mandaba a matar antes y que ahora no manda. No. Cuidado con eso. Dios no cambia. Dios no varía. Porque por ejemplo yo le digo a ustedes, no que fulano es ateo, digo, no, no es ateo. Que sí que es ateo, digo, no. A él le da brega creer en la burrada que la gente ha creado de la Biblia. Pero no es que es ateo. O sea, porque si tú le dices a un tipo, escúcheme aquí, a un tipo que tiene la cabeza para pensar, tú le dices, mira, Dios no cambia. Ok, entonces tú le dices a él te pregunta, Dios no cambia. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios mataba a tanta gente y en el Nuevo Testamento no? Ah, porque en el Antiguo Testamento sí era permitido, pero en el Nuevo no. Ah, pues cambió. ¿Cambió sí o no, Joel? Cambió ahí. Entonces, una gente que piensa que tú no le puedes estar con eso, dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tú acabas de decirme que no cambia. Bueno, pero ¿por qué mandaba a matar? Bueno, sencillo, porque ¿cuál sería la respuesta ahí? Bíblica. Se le dio un tiempo largo. No, respuesta bíblica, porque tú me estás dando una respuesta tuya, bíblica. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta bíblica es que la Biblia dice que Él tiene el dominio sobre la vida y la muerte, y que Él la da a quien Él quiere y a quien Él quiere se la quita. Esa es la respuesta bíblica. No diga que no, que antiguamente. Y del modo que Él se la quiera quitar. Si Él quiere ordenar, y le voy a decir a ese tipo, a cualquiera que se haga la pregunta, porque aquí estamos en preguntas difíciles de la Biblia. Nosotros estamos hablando de los ateos, pero usted puede estar sentado y yo estoy haciendo esa pregunta, siendo evangélico. ¿Por qué entonces hoy no mata? Pues usted no lee.
Que Dios no mata hoy. Ah, pues usted no lee. Dios mata miles y miles y miles de gente diario. ¿Cómo que no mata? 155,000 diarios, dice la Organización Mundial de la... Y escuche esto, escuche este chin. La Biblia dice que Él es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Cuando Él quiera, sin pedirle permiso a nadie. Exacto, pero sigue matando, porque es la respuesta bíblica. Exacto, no está registrado de manera explícita en el Nuevo Testamento, pero de manera implícita sí. Porque cuando la Biblia dice que Él es el que da y que quita, Él está diciendo, la Biblia está diciendo que Él sigue quitando vida. Y cuando en el libro de los Hechos dice Gamaliel, espérense. De hecho, hay una pregunta que nosotros la teníamos pendiente. ¿Ustedes se acuerdan? Juan 10:10. ¿Quién es el ladrón ahí? ¿No recuerdan? Vamos a leer el texto. ¿Cuál es la primera regla? ¿Quién me dice la primera regla de la hermenéutica? ¿Cuál es la primera regla de la hermenéutica? Para interpretar el texto hay que leer. No. Usted tiene que aprenderse eso. Se lo voy a repetir. Repítalo conmigo. Para leer el texto, para interpretar el texto, hay que leer el texto. Repítalo conmigo. Primera regla de la hermenéutica. Repítalo. Primera regla de la hermenéutica. Para interpretar el texto hay que leer el texto. Esa es la primera regla de la hermenéutica. Que no se lo olvide. Se lo voy a preguntar. Vamos a leer. Versículo 1, ahí comienza la historia. Juan 10:1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre, y la sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que le decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Ahí no está hablando del diablo. Escúcheme bien. Pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi pregunta es, ¿cuál es el ladrón que mata y destruye del capítulo 10 y roba? Del versículo 10, ¿quién es? Exacto. No es Satanás. Exacto. No es Satanás. Nunca fue Satanás. Atiéndame aquí. Entonces, como entiendes yo, lo que dicen que la guía para el título de ti, la gente dice que es Satanás, porque tiene toda la característica. Pero si sabes que no es Satanás, pero yo lo digo porque Joel me decía, Joel Alberto me preguntaba, pastor, usted dice que Satanás no ha destruido ni un matrimonio ni una iglesia. Pero la Biblia dice que él es el ladrón, que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, ese ahí no es Satanás. Es lo primero.
ese ahí no es Satanás. Ese que está ahí es Judas el Galileo, que vino antes de Jesús diciendo que era Jesús. Teuda, Jesús dijo, todo el que vino primero que yo. Por eso Jesús dice, y no le oyeron. Antes de Cristo vinieron muchos diciendo que era Cristo. Son ladrones y salteadores. Pero después de Cristo vinieron otros diciendo que eran Cristo. En estos días salió un Ben David Abraham. ¿Usted no lo vio? Que salió diciendo que era Jesús. A eso que Jesús se está refiriendo. Ese es un ladrón y salteador. Entonces, ¿qué hacía el ladrón? Porque dice, viene para matar, robar y destruir. Porque el ladrón no quería la oveja para robársela para su redil. La quería para la lana y comerse la carne. Por eso dice, viene para matar, robar y destruir. ¿Por qué? Porque al no poder entrar por la puerta, destruir el redil, habría una brecha para sustraer la oveja, comerse la carne y hacer trigo con la lana. Entonces, destruía el redil, mataba a la oveja y se robaba lo que no era de él. Entonces Jesús se está refiriendo, entonces Jesús lo aplica al reino. Jesús dijo, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. ¿Cuáles son esos? Los que se creían ser Cristo o decían que era Cristo. Y en hecho la Biblia lo dice claro. Predicar mañana. En hecho la Biblia dice que uno de esos ladrones de Juan 10:10 era Teuda y el otro era Judas el Galileo. Pero si nosotros comenzamos a leer un poquito más, nos vamos a dar cuenta que aparte de Teuda, hubieron más de 22 que se levantaron diciendo que era el Cristo. Yo entiendo también ahí esa parte, que en la Satanás tiene la característica de Satanás roba más que tuyo. Sí. Entonces, como tiene la característica de, vuelvo otra vez al 28, el príncipe de Cristo también tiene la característica de Satanás. Entonces ahí es que la gente contribuye, y cuando digo, con la característica que tiene. Entonces, Eduardo, ¿Sabes lo que es? entonces, en los cursos de interpretación que yo di aquí, atención, yo di unos cursos de interpretación bíblica aquí, ¿sí o no? ¿Cómo interpretar un texto? ¿Sí o no? ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama a eso? De que no es Satanás de quien se está hablando ahí, pero se puede decir o se le puede atribuir a Satanás esa característica. Según lo que yo expliqué aquí, ¿cómo se llama eso? Según la hermenéutica. No. Se llama paralelismo. Donde usted está diciendo que ese no es el personaje, que no es de él que se está hablando. Entonces en hermenéutica se le llama interpretación y aplicación del texto. Yo puedo saber que no es de él que se está hablando. Como el capítulo 29 de Jeremías, parece versículo 32, no recuerdo muy bien, que dice, yo sé el pensamiento que tengo para vosotros, pensamiento de bien y no de mal. Eso no es para la iglesia. Eso no es para los evangélicos. Eso es porque el pueblo de Israel estaban cautivos en Babilonia y dijeron, no vamos a dar nuestra silla en casamiento, no vamos a hacer conuco, no vamos a hacer casa, aquí no vamos a hacer casa, aquí no vamos a vivir. Y los hombres no querían tener relaciones con sus mujeres porque no querían embarazarlas. Porque ahora no hay anticonceptivos como había en aquellos tiempos. O en aquellos tiempos no había como hay ahora. Y los hombres no querían llegarse a sus esposas. Y los padres no querían dar a sus hijas en casamiento, no querían que se casaran para que no salieran embarazadas. No se querían multiplicar, no querían hacer casa. Entonces Dios tiene que decirle, sí, construyan casa, tengan relaciones con sus mujeres, denle sus hijos, sus hijas en casamiento, hagan conuco, hagan siembra. Pero Señor, estamos en tierra extranjera. No, tranquilos, sigan para adelante, porque yo sé el pensamiento que tengo para ustedes en tierra extranjera. Pensamiento de bien y no de mal. Primero, antes de usted predicar, usted tiene que decir qué significa el texto. Se llama interpretación del texto. Ahora, si usted quiere aplicarlo a la iglesia hoy, no está mal, usted puede aplicarlo. Pero tiene que salvaguardar la verdad original del texto. El extracto original. Exacto, hay que decir, aunque el texto se le dijo a los judíos porque ellos no querían reproducirse ni hacer casa, pero hoy en tiempo nosotros sabemos que Dios tiene pensamiento de bien, porque Apocalipsis dice que nos dará un único nombre. Usted puede aplicarlo.
Y que nos hará una ciudad nueva. Eso sí cabe para la iglesia. Y que nos llevará al trono a una cena. Y que luego viviremos para siempre. ¿Esos son pensamientos malos? Son buenos. Entonces tú puedes aplicar que en verdad Él tiene pensamiento de bien para nosotros. Pero tú tienes primero que si tú vas a usar ese texto, tú tienes que decir en realidad para qué fue que se predicó ese texto. ¿Por qué? Porque puede ser que una gente que esté ahí sepa. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pero no es eso que la Biblia dice. Pero me estoy explicando o no me estoy explicando. Por eso que los estudios son importantes. También es lo mismo que usted predica como si usted llega a todo eso lo que dice. Está diciendo cosas que la Biblia dice, esta está en tu mano, dice. Entonces también tiene su mal y tiene su medio. Porque usted predica lo que dice la Biblia y quizás la Biblia es así. Pero usted dice otra cosa, no dice la Biblia. Lo que pasa es, Eduardo, que hay una base que se llama contexto histórico. Nadie puede ya tengo que dejarlo, Sí, la garganta. predicar mañana. Nadie, Eduardo, puede contradecir lo que dice la historia. Usted tiene que explicar qué dice la historia. Lo que pasa es que usted no puede decir, no, porque eso no es así, porque no. En el año tal, cuando ese texto se escribió, la historia dice que se dio esto y aquello. Yo decía hace como 5 o 6 viernes atrás, y yo hablaba de un trastorno. ¿Usted te acuerdas que te puse de ejemplo? Y yo decía que el problema que nosotros tenemos aquí en la iglesia es que yo vengo, por ejemplo, le doy un estudio a una gente, y doy un estudio, y yo toco brevemente un tema, y la gente sale de aquí creyendo que ya sabe de ese tema. ¿Verdad? Yo le digo, por ejemplo, Eduardo, yo tengo un niño allá que tiene una dilalia muy marcada, o tiene una ecolalia muy marcada, y usted saca por allá a decir, ya yo sé lo que es ecolalia, porque el pastor dijo que ecolalia es la repetición de palabras. Ok. Grado Sí, cuánto. ok. Ya usted sabe, porque yo dije que ya usted cree que usted sabe. Entonces, usted está hablando delante de un psicólogo, de una gente que sabe de trastorno, y le dice, entonces una pregunta, ¿con cuáles otros trastornos o comorbilidades psiquiátricas se combina o se halla la ecolalia? Yo no sé. ¿Y qué parte del cerebro se afecta para que un niño sea ecolálico? ¿Y qué soy yo? Entonces, a veces yo vengo aquí y le toco un tema de la Biblia y se lo toco breve, porque ustedes saben que yo no se lo voy a dar como yo lo he estudiado, porque a mí eso me lleva años. Entonces usted no puede pretender que yo venga aquí un viernes en 1 hora y libros que yo he leído. Usted no puede creer que yo lo voy a explicar como yo lo he aprendido durante años en 1 hora. Yo le doy resúmenes, pero no crean que ya ustedes son profesionales en el tema, que hay muchas cosas que leer, hay muchas cosas que buscar, pero por lo menos se tiene una idea en qué radica el tema. Pregunto, ¿estamos claros con eso? Amén. Dios le bendiga.